¿Y qué significa Inspire Us? Significa Señor, inspíranos. Básicamente todo lo que queremos hacerlo del Espíritu Santo y así poder llegar a las vidas que Dios quiere precisamente. Ahora, la visión de del ministerio es: vemos naciones redimidas y libres en base a la verdad que está en Jesucristo, que está en Juan 8:32, y esta visión también se apoya en estos tres pilares fundamentales, que son la libertad, la verdad y las naciones redimidas. Así también la misión del ministerio se basa en este versículo también, que es Génesis 1, del 27 al 30. Buscamos fructificar, multiplicar y gobernar nuestra herencia. Y ahora cedo la palabra a la hermana Joana para que nos dirija en oración. Buenas noches a todos, mucho gusto, Joana, y haremos una oración poniendo las manos al Señor. Señor, damos gracias por este tiempo que tú permites, Señor. Gracias porque a pesar del pecado, Señor, tu gracia sobreabunda, Padre, y permites que tu palabra llegue a muchas personas, Señor, y sobre todo, Padre, bendice este tiempo donde tú has destinado, Señor, para que podamos hacer herencias en ti, agradables a ti, Señor, que conozcamos la gloria de tu nombre, Padre amado, por medio del lenguaje y de todo lo que tú has creado, Señor. Glorifícate a pesar de nuestros pecados. Padre, quieras tú engrandecer tu palabra, engrandecer tus verdades para hacer herencias que te honren y te glorifiquen, Señor. Te lo rogamos no en nuestros méritos, Señor, pues aún son pecaminosos, pero solamente en los méritos y en las obras de nuestro Salvador y Redentor, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada uno, Señor, de los que van a recibir este conocimiento, Padre, que sea prosperado en sus hogares, Señor, que seas tú creciendo para que estas herencias sean prosperadas, agradables y tu nombre sea engrandecido y glorificado, Señor, te lo ruego. También te ruego por mi hermana Dorcas, Padre, quieras tú bendecirla, que tu Espíritu Santo la asista constantemente, Señor, en sabiduría, en entendimiento, en humildad, Padre amado. Quieras tú que su conocimiento sea un conocimiento agradable a ti, que su exposición sea agradable a ti, Señor, y que nosotros, Padre, nuevamente te rogamos crezcamos a la estatura más y más de Cristo para que tengamos herencias que te honren y te glorifiquen, Padre amado. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, querida hermana Joana. Gracias, Grace. Bueno, queridos amigos, esta noche queremos darle la bienvenida. Yo soy Franz Calle y bueno, el día de hoy voy a presentar al grupo de maestras que vamos a tener durante este curso y también, bueno, voy a presentarles algunos de los temas que vamos a estar abordando. Bien, este curso tiene por nombre Fundamentos, pero básicamente es un curso que se ampara, que se fundamenta en la cosmovisión bíblica, pero en una cosmovisión bíblica de la educación. El enfoque nuestro es la educación. Y este curso está dirigido a padres de familia y bueno, tengo que dar un agradecimiento especial a los homeschoolers porque, bueno, analizando todo esto, entiendo que es del Señor que nos permite el día de hoy, a través de hijos, hijas de Dios, que han tomado la decisión de caminar en ese caminar del homeschool, quienes también están permitiendo que podamos avanzar el día de hoy, ¿no? Entonces, doy un agradecimiento muy especial a las maestras, a las madres, a los papás que hacen homeschool. Pero también este curso está dirigido, como Dorcas bien lo escribía, está dirigido a maestros, ¿no? A profesores. Sin embargo, no solamente está dirigido a profesores, y alguien dice, los profesores están tan saturados de información que ya no quieren participar de entrenamientos, de capacitaciones. Pero bueno, este curso también está dirigido para maestros, pero también está dirigido para asesores, para mentores, para autoridades educativas, y por qué no decirlo, también para políticos que tienen que ver en el ámbito público con la educación.
¿Por qué? Porque por ahí hoy hablaba con una persona y le decía, bueno, no es la intención cristianizar a toda Bolivia, toda Colombia, porque seguramente va a haber gente que no lo va a aceptar, pero sí que los dirigentes, los servidores puedan desarrollar la conciencia de que puede ser posible una propuesta educativa desde una cosmovisión bíblica. Y si hoy en día estos estados en los cuales estamos viviendo se proclaman como estados laicos, ¿por qué no permitir que el pueblo de Dios también haga una propuesta, ¿no? Una propuesta seria, relevante, que tranquilamente pueda aportar a la sociedad, ¿no? En la que vivimos. Entonces, bueno, de esta manera doy por iniciado este curso de fundamentos y voy a avanzar en la cartilla que hemos presentado. El objetivo de este curso es fundamentar, es poder permitir que ustedes tengan o desarrollen una propuesta. Perdón, está entrando gente y disculpen, estoy tratando de admitir. Bueno, es fundamental una propuesta educativa, pero como les había mencionado, desde una cosmovisión bíblica, ¿no? Aplicable en ámbitos de una nación, en un ámbito del hogar, en el ámbito o en un ámbito de la educación formal y alternativa bajo criterios bíblicos y científicos, ¿no? Y bueno, tenemos un objetivo que no es oculto, pero tenemos un objetivo que es también bastante intencional, que es aquel de consolidar un grupo de líderes para implementar un modelo que se llama el buen sembrador, que busca ríos de agua viva. Bien, muchas gracias por... bien, las características de este curso, tengo que decir, esta es la versión número 2, porque ya hicimos este curso el mes de diciembre, esta es una versión 2. Es un curso modular, y esto quiere decir que un módulo se lleva adelante en una sesión. El día de hoy vamos a trabajar una sesión o un módulo. Otra característica que tiene este curso es que trabajamos generalmente en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque trabajamos una metodología de discipulado, y esto quiere decir de una atención personalizada bajo un modelo del aprendiz. Queremos que ustedes desarrollen una relación de hermandad con las maestras, con los maestros que van a tener en estos días, y queremos que se cree una interacción, como lo hemos venido teniendo con Dorcas, con Carolina Bonilla, con Carolina Alba, a través de todo este tiempo, ¿no? Entonces esperamos que podamos caminar juntos. Y otra característica importante es que el curso tiene 30 horas de trabajo, 15 horas de trabajo en el aula y 15 horas de trabajo individual grupal. Bueno, voy a empezar presentando a Dorcas Rose, que es la primera maestra del día de hoy. Ella está casada con Dante Espinosa hace 21 o 22 años ya, con quien tiene 3 hijas, ¿no? Micaela, Lisbeth y Shirley, y quienes aprenden en casa desde el año 2011 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ella es escritora de libros. Sinceramente no he leído todavía uno de sus libros, estoy con la intriga, y bueno, ha escrito también artículos en diferentes temas, ¿no? Tales como la fe, la educación y la cultura. Ha trabajado en el sector público y privado como consultora y conferencista invitada. Es voluntaria de Red Bull, Más Vida, Partners of the Americas y otras organizaciones. Tiene una licenciatura en comunicación social, tiene un posgrado en filosofía de la educación con principios cristianos de AXI, y actualmente está involucrada en investigación y desarrollo del liderazgo latinoamericano en comunidades cristianas de homeschool. Yo puedo dar fe, evidencia, soy testigo de que Dorcas es una líder no solamente en Bolivia, sino a nivel de Latinoamérica. Y bueno, esta noche vamos a tener el honor de contar con no solamente su presencia, sino con sus enseñanzas. También quiero presentarles a Carolina Alba. Es una hermana colombiana. Ella nació en Bogotá, y ella indica que Dios la trajo a los pies de su Hijo Jesucristo a la edad de 15 años. Es miembro de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Soberana en Bogotá, en la cual sirve y realiza estudios de teología.
Está felizmente casada con Roger Calderón desde el año 2014 y ellos tienen 3 hijos, Agustín, Jerónimo y un bebito de 3 meses que está en gestación. Así que comprendemos todo el arduo trabajo que está también o que ha ido haciendo Carolina y queremos agradecerle por todo el esfuerzo, ¿no? Ella es una profesional en bacteriología y laboratorio clínico, ¿no? Y ha trabajado alrededor de una década, pero ella indica que el tiempo del COVID ha sido una situación que la ha llevado a la casa y es a partir de ese momento que educa a sus hijos, ¿no? Desde una cosmovisión cristiana. Y la tercera maestra es Carolina Bonilla. Ella es de Colombia, es hija de Dios, esposa, madre, maestra, vive con su familia, con su esposo Gustavo y tiene dos hijos, Eva Luna y Nael. Ellos educan en casa a sus hijos. Ella es licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia y ha ejercido su profesión en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, ¿no? En un centro binacional que es el Centro Colombo Americano. Y bueno, ella también ha participado de la capacitación del programa AMO y tiene un diplomado en Construcción de Paz y Justicia Social con el Seminario Bíblico Menonita de Colombia y Seminario Anabautista Latinoamericano. Actualmente participa en proyectos educativos como el diseño curricular de un programa de formación para familias educadoras en el hogar e iniciativas latinoamericanas de investigación en el campo de homeschool. Y bueno, este soy yo. Claro, esta es una foto más joven. Estoy casado con Ana Argani, tengo 4 hijos, Daniel y Grace, que están en la universidad, Jiré y Victoria, que están en colegio aún, ¿no? Todos vivimos en Santa Cruz, somos bolivianos. Estudié psicopedagogía en la Universidad Católica Boliviana y bueno, tengo algunos estudios de posgrado en educación superior, en psicología clínica, casi una maestría de seguridad y defensa que se llama Diplomado en Altos Estudios Nacionales acá de mi país, ¿no? Y bueno, he trabajado muchos años con la aviación civil, tanto militar como civil acá en Bolivia y bueno, tengo algunas certificaciones internacionales al respecto también. Y bueno, tengo como unos 20 años de experiencia en el campo educativo. Dios me ha permitido trabajar en universidades, en algunos colegios y me ha permitido asesorar también algunas instituciones de bastante prestigio de mi país, ¿no? Bien, queridos amigos, esa ha sido la tanda de los maestros y estas son las 5 sesiones que vamos a ver durante este curso. La sesión número 1 del día de hoy es el lenguaje creador, que va a estar a cargo de Dorcas Rose. La sesión número 2, pensamiento cristiano, que va a estar a cargo de Carolina Alba. La sesión número 3, educación cristiana, que va a estar a cargo de Carolina Bonilla. La sesión número 4, currículum que da vida, y el fin educativo, la sesión última, que van a estar a cargo de mi persona. Y bueno, estos son los subtemas que ustedes ya tienen en las cartillas. Ok, bien, entonces, queridos hermanos, yo voy a empezar con el tema de trabajar qué es la cosmovisión, que por ahí Freddy nos decía, es un tema bastante amplio, es un tema de universidad, es un tema propio de la teología. Y bueno, hemos decidido trabajar el primer tema, que es el lenguaje creador. ¿Por qué? Porque Dorcas va a trabajar con ustedes los marcos de pensamiento y va a ayudarnos a enfocarnos en el lenguaje y entender el lenguaje desde una cosmovisión bíblica. Lo que actualmente vivimos el lenguaje desde una cosmovisión humanista y en el caso boliviano animista. Así que Dorcas nos va a llevar a un tiempo de reflexión, pero el lenguaje creador es lo que también Dorcas va a hablar, pero lo que queremos resaltar es que hay un creador, ¿no? Entonces yo voy a empezar con el tema de cosmovisión y luego Dorcas va a trabajar marcos de pensamiento, el lenguaje y el lenguaje desde una cosmovisión bíblica. ¿Qué es? Bueno, una amiga mexicana decía, pero cosmovisión hay harto material, ¿no? Y es cierto, pero bueno, para hacer el curso queremos que sea simplemente un tema introductorio para que podamos poner el contexto, si quieren llamarlo. ¿No? Cosmovisión, cosmos quiere decir tierra, mundo, universo, y cosmos es la antítesis de caos. ¿Ok? Cosmos representa orden. Y visión quiere decir la capacidad de ver. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de cómo vemos el mundo, ¿no?
pero vamos a tratar de entender qué es la cosmovisión y no solamente como concepto, ¿no? Si vamos a tomar una referencia, Zaire por ahí escribe un libro que se llama El universo de al lado, el año 2005, y él hace una comparación que a mí me encantó. Él nos da dos situaciones. En una primera situación nos dice, leamos este diálogo, y dice, un hombre le dijo al universo, oiga, señor, yo existo. Y el universo le responde, está bien, pero eso no crea en mí ningún sentido de obligación. El universo le decía, está bien que tú existas, pero yo qué tengo que ver, más o menos, ¿no? Entonces, Zaire dice, miren, esta forma, este diálogo, esta conversación, esta forma de ver la realidad en que el ser humano es un ser externo, alejado del universo, ¿no? O el universo se siente como una entidad alejada del ser humano. Y el mismo Zaire nos presenta un pasaje del Salmos 8, de los Salmos 8, y él nos presenta este texto en el cual David hace la expresión a través de un cántico, y bueno, este es el versículo 2 que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Básicamente, obviamente, tiene toda una explicación, pero lo que Zaire nos dice que esta expresión, la expresión de este ser humano es muy diferente a la primera, porque esta expresión, esta segunda expresión, muestra un grado de cercanía, un grado de pertenencia con un ser supremo, un ser superior que se tomó el tiempo para crear al ser humano y para cuidar al ser humano, y además de protegerlo, de vivir con él a lo largo del año. Entonces, básicamente podemos resumir que estas son dos formas de ver el mundo. La primera, de un ser que tiene una distancia con el universo, entre ser humano y universo, y en esta segunda, que vemos que hay un creador, pero hay una integración, hay un cuidado por la parte de un ser supremo. Bueno, entonces hay muchos teóricos que se han planteado y han tratado de responder qué es la cosmovisión. Y tenemos a Nancy Pearcey, quien nos dice, la cosmovisión es la profundización del carácter espiritual y del carácter de nuestra vida. Y ella nos dice, básicamente, es someter la mente que tenemos al Señor, ¿no? Kraft por ahí nos dice, las sociedades enteras marcan el curso de su dirección de acuerdo con un mapa de la realidad. Y este mapa de la realidad es la cosmovisión. Sánchez, otro teólogo que escribe un artículo bastante interesante, nos dice, la cosmovisión consiste en las suposiciones, las premisas y las ideologías de un grupo sociocultural que determinan cómo perciben el mundo. Las cosmovisiones se clasifican de diversas maneras. Esto quiere decir que hay varias cosas. La gente absorbe su cosmovisión del ambiente en el cual crece, antes de tener la capacidad de evaluar. Las suposiciones de su cosmovisión generalmente quedan en el subconsciente, aunque son centrales en todos los subsistemas de la cultura. Y Nancy Pearcey por ahí tiene otra definición que es bastante interesante, y dice, es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que se puede expresar como una historia o un juego de presuposiciones. Estas son suposiciones que pueden ser ciertas, parcialmente ciertas o completamente falsas. Esto quiere decir que una cosmovisión no necesariamente son suposiciones verdaderas, ¿no? Pero estas son las que nosotros tenemos y, como decía Sánchez, las adquirimos inclusive en la niñez, ¿no? En una etapa bien temprana. Y Nancy Pearcey nos dice esto se aloja en el consciente e inclusive en el subconsciente, ¿no? Siebert, otro teórico, nos dice las suposiciones centrales, conceptos y premisas más o menos ampliamente compartidas por los miembros de una cultura o subcultura es lo que se llama cosmovisión. Y N.T. Wright nos dice, la rejilla a través de la cual los humanos perciben la realidad es la cosmovisión. Y Geisler nos dice, las personas no ven las cosas como son, sino como parecen ser, a través de lentes coloreados por su cosmovisión. Y esto es básicamente lo que estamos viviendo los países latinoamericanos, ¿no?
Entonces, he ahí la relevancia de la cosmovisión, que inclusive ustedes van a poder ver el término de cosmovisión ahora incrustado en las leyes educativas y en los planes curriculares, ¿no? Y bueno, haciendo un resumen, podemos decir que la cosmovisión o una cosmovisión es un conjunto de suposiciones, de premisas y de ideologías que un grupo cultural adquiere, adopta, y esto le sirve para ver para interpretar el mundo y para vivir la vida. Entonces decimos, la cosmovisión se aprende del ambiente en el cual la persona crece. Es muy probable que nuestra cosmovisión, más que ser nuestra o una cosmovisión razonada, es propia de nuestra cultura. Número 2, se absorbe antes de que la persona tenga la capacidad de analizar y evaluar esa cosmovisión, ¿no? Número 3, las premisas y suposiciones de la cosmovisión por lo general están en el subconsciente de las personas, a no ser que algo acontezca que cause que estén conscientes de ello. Tiene que haber un quiebre cognitivo, ¿no? Así le llamamos los pedagogos, los psicólogos, debe producirse un quiebre cognitivo. El número 4 está en el centro de todos los subsistemas, o sea, es el corazón de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos, y eso se llama cultura, ¿no? Incluyendo los subsistemas de tecnología, social, político, lingüístico, ¿no? Entonces, una cosmovisión nos sirve para explicar, para dar validez, para proveer el apoyo psicológico, para integrar, para adaptar. Estas ya son propiedades cognitivas, ¿no? Y dice, a nivel cognitivo, nuestra cosmovisión nos da una justificación racional, ¿no? Entonces, sucede algo, hay un hecho en la realidad, pero nuestra cosmovisión nos va a ayudar a justificar de manera racional lo que los psicólogos hoy en día le llaman la naturalización también, ¿no? Sucede algo y se agarra y se trata de volver natural y se trata de bajar, digamos, los niveles de asombro o niveles de asombro que pueda tener una determinada acción, ¿no? O realidad. Para nuestras creencias y las integra a una perspectiva de la realidad más o menos unificada. A nivel de valores, la cosmovisión da validación a nuestras normas culturales más profundas, es lo que dice N.T. Wright. Y Romanos 11:16 nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este es un verso fundamental para la educación, ¿no? Y bueno, hasta ahí voy a llegar, voy a terminar con esto de Nancy Pearcey. Nancy Pearcey nos dice que es una cosmovisión y bueno, aquí viene una actividad, un ejercicio. Yo les pregunto a ustedes, tengo la número 1. ¿Creen ustedes que la cosmovisión es una disciplina académica que hay que dominar? Le pueden dar like, pueden decir sí o pueden decir no. Número 2, una cosmovisión es el sometimiento de nuestra mente al Señor del universo. Ustedes pueden decir sí o pueden decir no. Número 3, es un arma de guerra cultural. Número 4, es la profundización del carácter espiritual en nuestra vida. 5, es un nuevo vocablo, un truco de mercadeo simplemente. ¿Será que ustedes se han registrado al curso solo porque han leído cosmovisión y bueno, eso los ha impulsado a registrarse, ¿no? O dice, es una forma de ver la vida desde criterios básicos que Dios tiene. Y Nancy Pearcey nos da su perspectiva, ¿no? Es el sometimiento de la mente del ser humano al Señor del universo. Es la profundización del carácter espiritual y de nuestra vida, ¿no? Porque la cosmovisión no solo es pensamiento, sino termina siempre en la acción. Y es una forma de ver la vida desde los criterios básicos que Dios tiene. Entonces, cuando hablemos de cosmovisión bíblica de la educación, vamos a hablar de la educación, pero desde criterios básicos que vienen del Señor, en este caso que están en la palabra de Dios, que están en su creación, ¿no? Eso es lo que ella dice. Obviamente, hoy en día está Agustín Laje y por ahí hay otras personas que nos dicen, hey, tenemos que hacer una guerra cultural, ¿no? Entonces, la cosmovisión se convierte en un arma de defensa, en un arma de ataque, vamos a decir así, o en un arma de defensa ante una posible o eventual guerra cultural, ¿no? Y seguramente para algunos sí se va a convertir en una disciplina académica. ¿Por qué? Porque va a entrar en la academia, en la universidad, y van a haber académicos expertos que van a ir tratando
de tiempo en tiempo, que es la cosmovisión o la cosmovisión bíblica. Entonces van a entrar a niveles de diálogos y todo eso, ¿no? Ahora, lo que habrá que ver y de lo que hay que tener cuidado es que se convierta en un truco de mercadeo, ¿no? Y bueno, es un vocablo nuevo, para algunos tal vez sí, ¿no? Pero hay que ver el tema de no llegar a la manipulación. Bien, eso sería todo conmigo, querida Dorcas. Adelante, por favor. Gracias. Tú sigues anclado, me voy a anclar a mí misma. Ok, entonces, era importante explicar esta parte de la cosmovisión porque desde la cosmovisión es que entendemos el mundo, ¿no? Y en el tiempo que estuve preparando esta clase y aprendiendo antes, mientras Franz daba la clase sobre el lenguaje, una de las preguntas que surgía es ¿de dónde entendemos lo que entendemos sobre el lenguaje, ¿no? Voy a entonces basar esta, espero que sea corta presentación de solamente 5 preguntas. Y la primera, desde luego, es la más compleja. Finalmente, ¿qué es el lenguaje? ¿No? ¿Qué es el lenguaje? Entonces, les estoy enviando un link en el chat para que puedan entrar por ahí a una encuesta que ya lancé ayer en mis redes y se pueden ir llenando. Yo voy a ir mostrándoles el resultado. O pueden también ingresar a menti.com y el número de la encuesta es 1664 8045. Lo he puesto también en el chat. Mientras tanto, yo les voy a ir, primero les voy a mostrar las preguntas que había, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Es una herramienta para comunicar ideas, emociones. Es la capacidad humana de expresión de su mundo interior. Es un sistema de signos que tienen significados. Es un proceso dinámico, flexible y creador. O es una estructura ideológica, una construcción social, un resultado de la socialización. Todas estas cosas nos han propuesto los teóricos que es la educación. Así que si ya han llenado, me pueden poner un signo de bien en sus nombres. Pónganme un pulgar arriba si es que ya la han llenado. Pueden ir directamente desde el link en el chat. Voy a mostrarles lo que la mayoría de la gente dice que es la educación. Y con la mayoría me refiero a las personas que han llenado la encuesta, ¿ya? Una gran mayoría piensa que es una capacidad humana de expresión del mundo interior. Un segundo grupo piensa que es un proceso dinámico, flexible y creador. Un tercer grupo, una herramienta. Y 2 están como empates, ¿no? Entre una estructura ideológica y un sistema de signos. A mí en la universidad me dijeron que era un sistema de signos. La pregunta del origen del lenguaje es uno de los interrogantes más clásicos del pensamiento occidental. Es una de las cosas que más nos hemos preguntado. Y el origen del lenguaje es importante por razones éticas, filosóficas, religiosas, científicas, porque lo que nos estamos preguntando realmente es, ¿venimos de la evolución o somos seres creados? Y las definiciones que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida académica de estudios son en su mayoría funcionales. Déjenme mostrarles algunas de ellas. Entonces, la primera vez que pasé el curso yo me preguntaba ¿por qué el lenguaje creador? ¿No? ¿Por qué la palabra creador? El lenguaje hubiera sido suficiente para un curso de cosmovisión cristiana de la educación. Pero ha hecho honor realmente a su logo y a su eslogan. Míranos, Señor. Porque realmente lo que nos ha compartido ha sido de gran inspiración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hablar un poco de lo que hay de los contenidos teóricos. Voy a dar un tiempito para preguntas. Vamos a hacer una exploración juntos y luego voy a explicarles cómo podemos aplicar lo que hemos charlado. Ok, la mayoría de las definiciones son funcionales, entonces, ¿no? Por ejemplo, según la neurociencia, es una herramienta de comprensión y producción para poder expresar algo.
es la base de la capacidad del aprendizaje. Es una herramienta que permite expresar emociones y pensamientos, ¿no? Ideas y sentimientos que tienen las personas. Y además posibilita la comunicación entre las personas. Es un instrumento fundamental para el ser humano. Según la psicología, esa es la definición, ¿no? Es una herramienta de comunicación de sentimientos. Es un poco instrumental, ¿no? Y la verdad es que imitamos a Dios en nuestra capacidad de sentir odio y amor y en la posibilidad de establecer relaciones con otros. Espero que no les escandalice que diga que Dios siente odio, pero lo dice la Biblia, ¿no? Odia el pecado. Desde la comunicación es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Las personas que marcaron el 6% de su sistema de signos han debido estudiar comunicación como yo, ¿no? Y si el signo que usamos es un signo lingüístico, entonces estamos hablando de comunicación verbal, sea oral o escrita. ¿Quiénes crean estos significados que conllevan los signos? Mi percepción es que nuestra cosmovisión cristiana nos da todos los significados sanos y necesarios que necesitamos. Desde la ciencia, hay análisis del lenguaje estructuralistas y funcionales. Para Chomsky, Freud, que eran gente que trabajaba en psicología, y para la MDL, que es la sigla para el metalenguaje, el aprendizaje de las máquinas, por eso hay ahí como un robot de los mecas, de la inteligencia artificial. El lenguaje es un proceso infinito, y es una puerta al autoentendimiento, porque si ustedes analizan bien el psicoanálisis, es una experiencia del lenguaje, ¿no? Una persona va al psicólogo y habla, y a través de hablar, la teoría asume, así muy simplificadamente, que uno va a encontrar el camino de respuesta a sus problemas, ¿no? Y para la inteligencia artificial es una técnica que tiene que aprender. Todas estas son visiones basadas en las funciones del lenguaje. No carecen de problemas éticos, por ejemplo, hasta qué punto la inteligencia artificial debería entendernos, pero desde esta visión funcional no son mayores, ¿no? Para los teóricos sistémicos, que están aquí como estos ingenieros que están armando las cositas, para los lingüísticos, para los históricos, el lenguaje es una colección de significados y signos. Y este ya es un terreno que se interna un poquito más en lo ético. ¿Quién da ese significado a esos signos? Como habíamos dicho anteriormente. Pero, aunque ellos dicen el lenguaje es una colección de significados, no dicen no responden la pregunta fundamental, ¿de dónde viene el lenguaje en sí, ¿no? Esta colección de significados. Los libros de texto que nuestros hijos usan llegan hasta aquí, hasta esta primera fila. No pasan de ese nivel en la definición del lenguaje. Siempre dicen, es un sistema de signos o códigos a los que les hemos dado significado, o es una capacidad humana de expresar pensamientos y comunicarlos a otros seres vivos a través de un sistema de sonidos, letras, que tienen significados que son socialmente consensuados. Y, si ustedes recuerdan, en nuestra encuesta, este de la capacidad era el mayoritario, ¿no? Porque eso es lo que nos han enseñado en el colegio. Y está bien, para cualquiera que no conoce a Dios está bien, pero para nosotros no es suficiente. El análisis de quiénes otorgan estos significados o por qué no se tocan en los libros que usan nuestros hijos o que enseñamos a los pequeños, ¿no? Así que no es de extrañarse que también escuchen estos conceptos y también los olviden rápidamente. Luego de ellos llega un teórico que se llamaba Vygotsky, que tiene una propuesta diferente ya, una teoría del lenguaje. Les recomiendo no perderse la clase. No sé si van a darla en esta sección, en esta versión, Franz, releyendo a Vygotsky desde una perspectiva cristiana. Y él introdujo la idea de que el lenguaje es un proceso entre palabra y pensamiento. Aunque tuvo influencias de Pavlov, que era conductista, Vygotsky, que era un estudioso ruso, propuso algunos conceptos que en su tiempo fueron muy originales, ¿no? Y entre otras ideas planteó que este proceso era dinámico, ¿no? De manera muy simplificada. Vygotsky solo merece todo un diploma, ¿no? Pero todavía la pregunta original no es respondida. ¿Dónde se origina ese proceso? Y no me refiero a la cuestión de si el pensamiento es primero o la palabra es primero, porque esa es una pregunta parecida al huevo y la gallina, ¿no? Eso solamente nos distraería en este punto. Me refiero a dónde es que reside o nace ese proceso. Esa capacidad, esa biblioteca de significados, ¿de dónde aparece? Para Vygotsky, él dice que es un proceso aprendido, fruto de la socialización. Los homeschoolers escuchamos esa palabra a menudo. Y el siguiente nivel, de aquí abajo, es el que se trabaja en las universidades, es el nivel semántico. A mí, por ejemplo, me enseñaron sobre el idioma inglés que era dinámico y flexible,
Pero en el castellano tenemos la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que más bien se dedica a vigilar los cambios y conservar el idioma en su mayor pureza posible. ¿Por qué hay esas diferencias? ¿Por qué en el idioma inglés hay palabras que se pueden volver verbos y en castellano no? ¿Por qué, por ejemplo, no decimos computear o sumear? ¿Por qué no decimos estoy sumeando? En castellano decimos estoy trabajando en la computadora, estoy en una reunión de Zoom. No volvemos nombres, no convertimos nombres en verbos en castellano, porque tenemos reglas gramaticales, pero no es solamente por eso, también es algo cultural. Hay muchísimo material para leer a disposición, pero de lo poco que he leído, lo que les puedo decir es que de nuevo la razón es la cosmovisión. Esto que nos explicaba el hermano Franz hace un rato. A medida que la cosmovisión evolucionista fue ganando terreno en las ciencias sociales fueron afectadas y fueron cambiando y se fueron alejando de la concepción, la percepción del lenguaje como un evento que ocurrió en un punto, que tuvo un inicio, y empezó a enfocarse y a entenderse el lenguaje como un proceso que cambia, por lo tanto que evoluciona y que tal vez incluso se perfecciona, ¿no? Así que tal vez la inteligencia artificial sería para muchos como la cumbre de la evolución del lenguaje humano, ¿no? Cuando podamos conversar con máquinas, ahí hay temas éticos que si entráramos ahí no terminamos jamás de charlar. En la universidad me enseñaron sobre las teorías de código de Berlo. Y de nuevo su enfoque está relacionado con los significados. Pero el contexto de esos significados es una cosmovisión anti-Dios. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Está bien que para estas jovencitas comunicación sea estar en TikTok, porque no son cristianas. Pero para nosotros comunicación tiene que ser otra cosa porque somos cristianos. O sea, nuestra identidad tiene que definir nuestra cosmovisión. Eso es muy importante que recuerden, ¿ya? Entonces, está bien que estos teóricos hayan pensado todo lo que pensaron y todo lo que propusieron. Propusieron que era una estructura, por ejemplo. Pero no es suficiente para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que ver la verdad de Dios ahí. Todavía no estaba deconstruida la realidad como ahora. Ya era cuestionada, sin embargo. El pensamiento de la época general sostenía que la realidad podía ser conocida. Y la posmodernidad afectó esa aproximación al conocimiento. Y el significado de la verdad se relativizó. O sea, ya no había como una verdad para ser conocida, una realidad para ser conocida. Es un concepto que lo van a explorar mejor un poco mañana, no se lo pierdan. Entonces, la importancia de conocer la verdad o el concepto, el evento, o el inicio, ha disminuido. Y lo importante se volvió las interpretaciones, ¿no? Esto es importante, porque para el cristiano todo tiene un significado. En este momento, en mi mesa hay una palta. Y esa palta que está en mi comedor mientras yo converso con ustedes no es simplemente un objeto que tiene una forma y un color y un sabor y un olor determinados, bueno, que es un olor a la palta, y que se ha comprado por un precio específico para un fin también específico. Porque yo soy cristiana tiene mucho más significado para mí. En primer lugar, me habla de su belleza y su perfección. La palta es hermosa, es bella a la vista, provoca comerla. Es la provisión de Dios y es una demostración tierna de su cuidado personal para mí y mi familia. Porque una palta que compramos la pasada semana se arruinó y estaba dañada, entonces nos quedamos con ganas de comer palta. Y además significa para mí el valor y el amor de mi esposo, porque fue él quien que compró esta palta de camino a casa y la compró para nosotros, su familia. Y mientras caminaba, él estaba pensando en nosotras y compró la palta para mimarnos. ¿Cómo sé? Porque no se comió él solito la palta cuando llegó, sino que comió para comerlas juntos, esperando el momento para que podamos compartirla. La palta entonces significa el amor y la devoción de mi esposo en nuestro matrimonio y es un motivo más por el que puedo estar agradecida a Dios. Además es una previsión, porque al tenerla ya comprada puedo planificar un menú alrededor de ella y usarla para hacer una ensalada o una merienda. Para mí tiene incluso un significado familiar. Tengo todo un artículo publicado en una revista sobre el sándwich de palta y mi relación con mi mamá. Su uso en muchos platos mexicanos llena mi corazón de gratitud al pensar cómo Dios milagrosamente nos llevó a conocer a tan hermosos hermanos en las tierras aztecas. Y se llena mi mente de recuerdos. Entonces, como verán, no tengo solo una palta en mi mesa. Tengo un mundo de significados que la hacen más preciosa, más deliciosa y más valiosa a mis ojos. Y cuando me la coma, hará que sea la experiencia más especial por todo el significado que le he atribuido. De hecho, probablemente ustedes mismos en este momento estarán antojados de comer una palta. En México la llaman aguacate, no sé cómo la llaman en Colombia.
Y la próxima vez que coman una palta, seguramente van a recordar todo esto que les he contado y cómo una simple palta puede significar tantas cosas. Los significados son un tema de adoración, hermanos. Lo que creemos de las cosas está relacionado con a quién adoramos. En la última etapa de reflexión teórica, los estudiosos afirmaron que el lenguaje era una estructura ideológica. Y esto no lo voy a discutir. Me parece una realidad. Lo estamos viendo con la famosa ESI, ¿no? La educación sexual integral. El lenguaje modifica la perfección. Lo primero que hicieron los defensores de la ESI fue modificar palabras, modificar significados que se le daban a ciertas palabras hasta que fueran totalmente aceptables y significaran otras cosas. Por ejemplo, familia ya no significa lo mismo que antes significaba. Familia antes significaba papá, mamá, hijos. Ahora puede significar muchas cosas. Y ellos asaltaron el lenguaje, cambiaron los significados para cambiar la percepción de la gente. Y ahí me voy a detener porque mi intención en este curso no es analizar lo que dice el mundo que es el lenguaje. Pero quiero referirme a un último teórico, que realmente no fue último, sino fue un poco anterior, en 1977. Y me gusta su definición porque me parece que es una de las que más se acerca a una concepción cristiana del lenguaje. Este se llama Bronca. Y todas estas definiciones, así en cortito, en resumido, las pueden encontrar en la plataforma que vamos a explicar al final de donde están los documentos de referencia. Y él dijo que el lenguaje era la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Y me llamó muchísimo la atención de esa palabra invocar, que un teórico diga que se invoca esa instancia. No dijo capacidad, esa instancia. Invocar, según el diccionario, es un verbo transitivo que significa llamar a alguien, en especial a un poder superior para pedir auxilio o protección. Pedir auxilio a alguien, en especial a divinidades o personas sagradas. Y me gusta, porque este uso de la expresión invocar se relaciona justamente con lo que he aprendido y quiero comentar. Entonces, ¿el lenguaje viene de arriba o de abajo? Al decir de abajo me refiero a si es una simple creación de los seres humanos, si es solo una construcción social, si es solamente un sistema de signos y significados a los que les hemos dado valor, si es solamente una estructura, entonces lo único que queda es felicitarnos unos a otros por nuestra genialidad y nuestro logro. No necesitamos hacer nada más, estudiarlo, refinarlo, apropiarlo, actualizarlo de vez en cuando y punto. Pero si el lenguaje nos ha sido dado, nos toca invocar. Tenemos que pensar un poco mejor cómo nos acercamos al lenguaje y cómo lo compartimos con los estudiantes y con nuestros hijos. Entonces, este gráfico que les estoy compartiendo es una ayuda mental que trata de mostrar gráficamente los contenidos de un video que también está ahí para que ustedes lo vean, si pueden verlo. Es de Bernd Potiers, creo que es su apellido, nunca lo pronuncio bien. Y se va a leer de derecha a izquierda, el hebreo. Y eso es muy intencional porque, como es contrario al proceso normal de lectura, espero que con eso su cerebro haga un esfuerzo y no se me duerman para concentrarse. Bernd dice que el lenguaje es eterno, que el lenguaje existía antes de la creación porque Dios ya hablaba. Es una característica de Dios mismo. Y eso cambia todo, mis hermanos. Si vemos el lenguaje como un sistema de sonidos, un sistema de significados, o una estructura, o una capacidad, o una habilidad, o una convención social, o resultado de una socialización, es una cosa. Pero si vemos que el lenguaje es una cualidad de Dios, eso a mí me llena de temor de acercarme al lenguaje. Vi un video sobre cavernas con mi hijita anteayer. Y había una tan grande que los deportistas se lanzaban con paracaídas dentro de esa caverna. Para mí, así es el concepto del verbo de Dios. No puedo explicarlo porque ni siquiera puedo empezar a entenderlo. Apenas logro ver la superficie de un concepto tan terrorífico y maravilloso, que es que Jesús es a la vez la manifestación y la materialización de la palabra de Dios y es a la vez el Dios que habla. El Dios que hablaba desde la eternidad y que dijo, hagamos al hombre. No había nadie más ahí cuando dijo. Me consuela pensar que Dios habla consigo mismo porque yo también hago eso.
Bern dice que somos imitadores de Dios, aun cuando hacemos las cosas mal. Al igual que Él, nombramos las cosas, hablamos las cosas. Entonces, la palabra eterna es Jesucristo, ¿no? El verbo de Dios. Si el lenguaje viene de arriba, nos es dado, nos es regalado. Eso solamente debería hacernos llorar de gratitud, porque es impresionante el lenguaje como regalo. Es una de las cosas más fascinantes. A mí me encantan leer cuentos con visitas, encontrar nuevos cuentos, una de las cosas que más me gusta. Cuando eran pequeñas me leía todos sus cuentos. Yo decía que era para controlar lo que estaban leyendo, pero realmente los disfrutaba, ¿no? No puedo pensar en un regalo tan espectacular que no sea mejor la salvación que el del lenguaje, la capacidad de comunicar ideas, de cómo un autor nos hace sentir cuando leemos lo que nos dice, o cómo una persona nos hace sentir cuando nos cuenta algo, o cómo nos sentimos cuando escuchamos a alguien cantar una ópera, un aria. Es un regalo fascinante y nos ha sido dado ni siquiera para disfrutar, que lo disfrutamos bastante todos, ¿no? Sino como medio de revelación y relación. Si solo hubiera sido como medio de revelación, ya debería ser suficiente para ponernos de rodillas y dar gracias llorando. Gracias, porque no solamente nos has dado a Jesucristo, sino que nos has dado el mecanismo para entender lo que estabas haciendo. Que sin el lenguaje no hubiéramos podido entender lo que estabas haciendo. Pero además nos ha dado el lenguaje como medio de relación con Él, para hablarle, para escribirle, para cantarle, no sé, para pensarle finalmente. Y todo esto existía antes de la creación. Y luego viene el Ruach de Dios. Esa palabra me encanta también. El Ruach de Dios, dice Bern, que es el Espíritu Santo mismo. Ruach significa soplo, ¿no? Y él explica que toda palabra es un poco soplada hacia afuera. Cuando emitimos un sonido, esa palabra viaja, ¿no? Físicamente ese sonido viaja en el espacio. Y además, obviamente, en todo lo que comunicamos hay un espíritu, ¿no? Hay una idea, una intención en todo lo que comunicamos. Entonces, el lenguaje es el Espíritu Santo de Dios, las palabras de Dios siendo sopladas al ser humano, porque también el Espíritu Santo es el que nos trae arrepentimiento, verdad, y, por lo dicen los profetas, y lo vimos con Jesucristo, da vida, ¿no? Dios sopló en Adán y Adán vivió. También Dios sopló en algunos enfermos y Dios habló a algunas personas y resucitaron. El profeta le dice, profetiza, ¿no? Al profetizar estaba hablando sobre estos huesos y se van a levantar. Yo no puedo empezar a entender la complejidad de lo que significa el soplo de Dios. Hay una advertencia en la Biblia sobre las palabras ociosas y dice que Dios toma en serio todo lo que hablamos, así como toma en serio todo lo que Él habla, ¿no? Cada queja, cada grosería, cada crítica son un tema serio para Dios, porque somos hechos a su imagen y somos comprados con precio para ser como Él. Así que nuestras palabras deberían traer vida y bendecir como lo hacen las suyas, ¿no? Luego dice Bern que Dios hace un pacto con nosotros, que todo lo que habla es un pacto. Dice, ya, ustedes van a hacer esto y yo voy a hacer esto. Y todas sus palabras son promesas, ¿no? O sea, Él no dice, prometo que voy a hacer esto. Simplemente dice, si ustedes me siguen, yo los voy a bendecir, ¿no? Si ustedes me obedecen, les voy a amar. Y no decir, les prometo, solamente afirmar, es una expresión de su carácter eterno, de su confiabilidad, porque Él no cambia. Había un tiempo que la palabra de un hombre valía tanto como si fuera dinero, ¿no? Y podemos decir que así es la palabra de Dios, es como su promesa. Él se dio a sí mismo, Él dio su promesa, que es Él mismo, para que podamos conocerlo y tener una relación con Él. Y lo que Él promete es serio, y lo que le prometemos a Dios debe ser tomado en cuenta serio. Y este pacto define la relación. Los pactos, los contratos sirven para definir la relación. Todo el tiempo Dios está definiendo su relación con nosotros. Y estas definiciones están en todo lo que Dios nos ha dejado escrito, ¿no? Sus palabras para nosotros han sido: con amor eterno te he amado, eres precioso, y un montón de cosas más que nos dicen. Y finalmente, el lenguaje como medio de relación, eso me impresiona tanto. Si pueden ver un video, les voy a poner después el que lo recomiendo, ¿no? Es el video está en la tarea y se llama es el tour
indescriptible, con Louis Giolo, creo que está el link por ahí. El Dios que creó, Louis Campolo dice, de su boca salieron a no sé cuántos kilómetros por hora planetas y estrellas, y el Dios que creó eso es el que nos quiere hablar. Es muy impresionante. El hermano Franz mencionaba en una clase que crear algo de la nada requiere intencionalidad. La intención de Dios fue crear el universo para comunicarse a sí mismo con nosotros, ¿no? Y su palabra nos fue dada como revelación para que podamos ajustar nuestros conceptos, nuestras decisiones, incluso nuestras emociones a ese marco provisto por Dios. A menudo cuando hemos trabajado en restauración he dado este concepto, solo la palabra de Dios puede enderezar un pensamiento chueco, porque la palabra de Dios puede cambiarnos, ¿no? La palabra de Dios tiene poder, es de valor y es personal. La Biblia es la voz de Dios hecha materia, ¿no? Todo tangible, y la iglesia es la materialización de los pensamientos de Dios. Todo esto es parte de lo que Dios ha hablado. ¿Puede el lenguaje transformar nuestro cerebro? Y más allá de todas las corrientes de mindfulness, he aprendido que nombrar las cosas ordena nuestro mundo interior y exterior. Y quiero revisar con ustedes esta hipótesis de Sapir-Whorf, que incluso si no es cierta, tiene una parte que sí. Estos dos son los dos teóricos que tuvieron esta hipótesis. Y ellos plantearon que como el lenguaje es anterior al pensamiento, y los pensamientos dependen del lenguaje, será su teoría, los niños aprenden en su idioma nativo y al aprender su idioma, su forma de pensar es moldeada por su cosmovisión, ¿no? Y esto basado en sus estudios en unas lenguas de americanos que, como eran diferentes a las europeas, pudieron hacer comparaciones, ¿no? Y plantean así la hipótesis del determinismo lingüístico. Y se dice que el lenguaje que habla una persona cambia su forma de pensar. Entonces, todas las corrientes de mindfulness han agarrado este determinismo lingüístico y han dicho, ok, si tú tienes un lenguaje interno, una charla contigo mismo y te dices cosas lindas y hermosas, te va a ir bien, ¿no? Pero más allá de ellos, les cuento que hay conceptos como la plasticidad cerebral, que parecen que esta capacidad es una herramienta fundamental en el área de la salud. Hay estudios que demuestran que el lenguaje y la forma como hablamos afecta nuestra inmunidad, por ejemplo, ¿no? Y ya hay mucho demostrado sobre cómo nos afecta el estrés y el estrés está muy relacionado con lo que hablamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me voy a enfermar, no sé qué, ¿de dónde voy a sacar? Etc. No hay tiempo para explicar aquí todo lo que hace en nuestro cerebro y en nuestro corazón nombrar las cosas. Nombrar es clasificar, es ordenar, es categorizar, darle categorías a las cosas. ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Qué es valioso y qué no? Y nombrar trae orden a nuestro mundo interior. Nos ayuda a comprender lo que vivimos. Por eso es tan importante en todo proceso de restauración y es básico en la primera infancia. La plasticidad cerebral, entonces, es una capacidad del cerebro y es una herramienta fundamental en la salud y en el aprendizaje. Hace que los procesos sean optimizados para recuperar cosas mucho más impresionantes, ¿no? De lo que pensamos y creemos. Se han hecho estudios de personas que han vuelto a aprender a hablar, por ejemplo, ¿no? Tuvieron una embolia, murió una parte de su cerebro y la otra parte de su cerebro volvió a aprender. Entonces, sobre estos casos de estudios se han creado hasta teorías de cómo el cerebro puede volver a aprender y el volver a aprender ciertas cosas puede modificar la conducta de las personas. E inclusive aquí ven a la derecha un cerebro, un diagrama de un cerebro, ¿no? Ahí tiene como formas, ¿no? Todos conocemos el cerebro. Y estas, las más oscuras, las líneas más oscuras, son lo que los coaches llaman carreteras de pensamiento, ¿no? Son acciones que tomamos cada vez más automáticamente, digamos, ¿no? Y entonces el cerebro, y esto afecta incluso en las adicciones, el cerebro hace que vayamos continuamente a la carretera mental, a lo que ya estamos acostumbrados a pensar y a lo que ya estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y por eso es tan difícil romper adicciones. Entonces se acostumbra y aprende las cosas y aprende a reaccionar y después no puede ajustarse a ciertos cambios, pero también está demostrado que puede aprender a cambiar, ¿no? Esa es la base de la plasticidad cerebral como concepto. Y continuamente se remodelan y codifican nuevas experiencias y producen cambios de patrones, cambios de comportamiento.
Esos son experimentos en neurobiología, en neuroaprendizaje y en salud. Y demuestran que cada aprendizaje remodela la estructura del sistema nervioso para sostener ese aprendizaje. Me encanta esto de la plasticidad cerebral por 3 razones, ¿no? Está muy cerca de lo que nos dice la Biblia sobre el cambio. La Biblia tiene poder para cambiarnos. Proverbios 23:7 dice que es muy citado por estos life coaches de vida, pero podría contener más verdad de lo que creemos. Dice que como el hombre es en su pensamiento, así es él en la realidad, ¿no? Y hay promesas y órdenes de Dios de repetir sus palabras, de meditar en ellas, de escudriñarlas, de analizarlas. Escudriñar significa analizarlas, estudiarlas a fondo, ponerlas bajo la lupa, descomponerlas, ¿no? Y estos mandatos nos da Dios por nuestro propio bien. Es una forma de Dios de mantenernos sanos emocionalmente y mentalmente, y tal vez incluso físicamente. Los médicos han encontrado muchas evidencias de la relación del diálogo interno y la somatización de las enfermedades, con pensamientos recurrentes. Número 2, también las adicciones cambian la forma del cerebro, lo modifican. No solo matan neuronas y lo dañan, sino que cambian hasta su tamaño y su estructura, ¿no? Si el lenguaje es simple y llano, como otro idioma, puede cambiar aprender otro idioma, ¿no? Porque la teoría de Sapir-Whorf estaba relacionada con aprender un nuevo idioma. Si otro idioma simple y llano, no las palabras de Dios, simplemente otro idioma puede cambiar nuestro cerebro, ¿cuánto más no podrían cambiarnos las palabras de Dios? Sus palabras que son vida. Y el mismo principio es verdad al revés. El cerebro tiene el poder de cambiar para aprender, así que el cambio es posible, ¿no? Una de las primeras tareas que tiene un adicto en centros de rehabilitación es aprender a nombrar sus emociones y ordenar sus ideas. Y clasificar, ordenar, fue la primera tarea que Dios le dio a Adán, y debe ser por algo. Cuando en la primera infancia aprendemos a clasificar, a categorizar, a hacer la seriación, secuenciación, el cerebro después tiene la capacidad de absorber y utilizar cualquier otro tipo de información. Y Dios podía haberle dado a Adán cualquier tarea física o mental, y es interesante que una de las primeras cosas que le mandó a hacer fue nombrar las cosas, ¿no? Darles categorías. No podemos entender lo que no tiene nombre. Cuando tiene un nombre, está en una categoría, ¿no? No sé, por ejemplo, pipocas, categoría comida. Libro, categoría amor. Para mí, familia, categoría amor, ¿no? Oración, no sé. Contraseña de Wi-Fi, categoría complicado, ¿no? Categoría Wi-Fi, categoría Internet. Cuando algo tiene nombre, está en una categoría. Hay un estudio sobre COVID que menciona justamente eso. La primera ola del impacto del COVID no solamente ha sido física, sino ha sido emocional, psicológica y lingüística, porque no teníamos la capacidad de clasificar lo que estaba pasando. No teníamos palabras para describirlo. No conocíamos el orden de los eventos, la secuenciación que se desencadenaba, o la serie de consecuencias que vendría a causa del primer factor. Por eso fue la peor ola, porque por el miedo a lo desconocido, a lo que no podemos comprender. Y todos estos procesos de aprendizaje ordenan nuestras ideas. Cuando hay orden en nuestro pensar, también hay orden en nuestro actuar y podemos vivir en paz. Lo primero que Dios le pide a Moisés para representarlo es un nombre, ¿no? ¿Qué te llamas? Moisés había conocido muchos dioses en Egipto, podía clasificarlos. Y pedirle a Dios su nombre le daba una idea de dónde ponerlo a Dios. Y Dios le responde con un nombre imposible. Le dice, yo soy el que soy. Pronunciar ese nombre que nosotros decimos, yo soy el que soy, pero era Yahvé, pero sin la A y sin la E, es como Yahvé, así. Es como soplar, como resoplar. Yo soy Yahvé. No sé, no puedo pronunciarlo bien. Me han tratado de enseñar y he fracasado. Realmente era un reto para Moisés. Cuando Dios se presenta con Abraham, lo primero que le dice fue su nombre, ¿no? Igual con varios profetas, con el apóstol Pablo. Y un ángel vino a decir expresamente a los papás de Sansón y a los papás de Juan el Bautista y a los papás del mismo Jesús qué nombre iban a tener esos niños. Nombrar las cosas no es cosa pequeña porque Dios le da mucha importancia a los nombres. Y una de sus promesas que más me ha gustado siempre es en Apocalipsis. Dice, yo les voy a dar un nombre nuevo, secreto, escrito en una piedrita blanca que solo él y yo, o ella y yo vamos a conocer. Eso me encanta. ¿El lenguaje nos cambia? A mí me parece que sí, aunque es una posición personal. ¿Qué significa que Cristo sea el verbo de Dios? Aquí quiero mostrarles una cosa que me ha impresionado muchísimo. Essence. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid.
and you'd look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. Este efecto se llama sonoluminiscencia. Y mis hijas me compartieron un link de Pinterest y se veía una cosa muy chiquitita. Al minuto que lo vi, no pasaron ni 10 segundos y yo dije, ¡ah! ¡Se da la luz! Y me dijeron, sí, ¿no? Y es un joven que está diciendo, miren cómo la ciencia respalda la Biblia, ¿no? La sonoluminiscencia es un sonido que choca con un líquido y genera luz, ¿no? Y lo llamaron en el video la estrella en una botella, ¿no? Y lo que dice Génesis, no sé si les recuerda a ustedes, a mí me parece súper parecido a Génesis, ¿no? La estrella, lo que dijo, se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas y estaba vacía y dijo Dios se la luz y se hizo la luz, ¿no? La voz de Dios viajando por el espacio con tanto poder y tanta autoridad y choca con las aguas y genera luz en un proceso tan impresionante que hasta ahora pensábamos que se pensaba hasta ahora que era fantasía y que realmente ahora es ciencia. No puedo ni empezar a describir lo que es el verbo de Dios. Esto sé, que Dios, habiendo antes hablado de muchas formas, nos ha hablado ahora por medio de Hijo. Y Jesucristo, por medio del cual Él hizo el universo, es la palabra final de Dios. La palabra final de Dios. Yo quería mostrarles en este momento un video que no lo tengo ahorita en la mano, pero lo voy a encontrar. La primera vez que leí este versículo de Dios habiendo antes hablado muchas veces en muchas formas, no sabía de qué estaba hablando el versículo, ¿no? Porque parecía, en castellano lo traducen como Dios habiendo hablado muchas veces, en este tiempo nos ha hablado por medio de el Hijo. Pero en el original, que es una cosa que estudié, no dice por medio de el Hijo, sino por Hijo. Nos ha hablado por Hijo directamente. Por medio del Hijo es la forma gramatical, quizás correcta, que nos han enseñado a usar y que, digamos, tienen razón de habernos enseñado. Pero en realidad lo que está diciendo es que Dios habló Hijo, ¿no? Su palabra fue el Hijo. Su última palabra, el último discurso de Dios, porque los de antes eran los profetas y los sacerdotes y la ley y todo. Su último discurso, el último discurso de Dios fue el Hijo, la vida del Hijo, ¿no? La manifestación del Hijo, lo que el Hijo es, ¿no? Todo lo perfecto, todo lo santo, y Jesús siendo la luz de la eternidad, ¿no? Él es el verbo encarnado y es quien sostiene el mundo, ¿no? Este es un video que se llama Created Cosmos y habla sobre el tamaño de la creación, ¿no? Y
Los científicos por mucho tiempo se han preguntado qué hace que los planetas se mantengan en órbita y no se choquen unos a otros, ¿no? No tienen explicación. Y lo que hace que se mantengan así es la palabra de Dios, que los llamó a ser en el día 1 de la creación, y desde entonces son, ¿no? Son lo que son desde entonces. Este video habla de las distancias en el planeta Tierra, pero quiero mostrarles una partecita más que es sobre el tamaño de las estrellas. Ustedes ven una bola azul enorme, no me acuerdo qué se llama, pero la que es más grande es Rigel. Debajo del azul ven una amarilla, debajo ven otra medio celeste, ese es Alpha Centauri, y el último puntito que se ve ahí abajo medio amarillo, ese es nuestro Sol. La palabra de Dios sostiene el universo completo. Y ese se llama Betelgeuse, esa estrella. Y ese es el tamaño de nuestro Sol, y nuestro planeta ni siquiera se ve en comparación con el tamaño del universo. Y aún así Dios viene y nos dice, con amor eterno te he amado. Sus palabras para nosotros no son, eres tan pequeño que ni siquiera te puedo ver en el espacio. Palabras son de redención y son palabras de esperanza. ¿Por qué no cambiarían nuestro corazón y nuestro futuro esas palabras? Ahora, ¿qué pasa cuando creemos que el lenguaje es simplemente una cosa humana? El lenguaje es la base del pensamiento, así que también es la base del aprendizaje, es la herramienta y el camino por medio del cual comunicamos todo lo que hemos aprendido como cultura y como generaciones. Y por eso Dios le dio las tablas a Moisés y todo el Antiguo Testamento, para que el conocimiento de Dios permaneciera en las generaciones. Pero cuando las generaciones desechan ese conocimiento, se niegan a recibir revelación, también ocurre el proceso opuesto. Lo que voy a hablarles ahora fue tomado de una publicación del perfil de Daniela Chávez, que es líder de Classical Conversations en Bolivia, es miembro fundador de Homeschooling Bolivia, es una amada amiga y la respeto mucho como cristiana y como mamá. Y ella compartió que un estudio que ha estado rondando por ahí hace ya un tiempo, ¿no? Y que dice que el cociente intelectual promedio de la población mundial está rebajando, ¿no? Siempre había aumentado desde la posguerra hasta finales de los 90, pero en los últimos 20 años ha disminuido. Todo lo que hemos aprendido como cultura y como generaciones, en vez de estar aumentando, está rebajando. Se llama la inversión del efecto Flynn. El efecto Flynn era ese efecto de que aumentaba el cociente intelectual. Y este nivel de inteligencia que es medido por pruebas está disminuyendo en los países más desarrollados. Y este fenómeno puede tener muchas causas. Una de ellas es el empobrecimiento del idioma. Muchos estudios muestran la disminución del conocimiento léxico, el empobrecimiento del lenguaje, y no solamente es la reducción del vocabulario usado, sino también varias sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular pensamientos muy complejos. Y la desaparición gradual de los tiempos en los verbos, formas de subjuntivos y perfectos, formas de compuesto futuro, participio pasado, etcétera, que dan lugar a un pensamiento siempre presente. O sea, los chicos piensan siempre en términos de tiempo presente, limitado al momento, y no son capaces de proyecciones en el tiempo. Y toda la simplificación de los tutoriales, la desaparición de mayúsculas y puntuación son golpes mortales en precisión y en variedad de expresión. Por ejemplo, un ejemplo que cita el artículo, deshacerse de la palabra señorita, que parece que ya es obsoleta, dice, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también promover sin querer la idea de que no hay etapas entre una mujer y una niña, ¿no? Menos palabras y menos verbos significan menor capacidad para expresar emociones y menor capacidad para procesar pensamientos. Y los estudios han demostrado que mucho de la violencia en la esfera pública y privada está directamente relacionada a la incapacidad de describir nuestras emociones en palabras. Sin palabras para construir un argumento, el pensamiento complejo se vuelve imposible. Cuanto más pobre es el idioma, más desaparece la capacidad de razonar. La historia está llena de ejemplos. Muchos libros cuentan cómo los regímenes totalitarios siempre se han interpuesto en el camino del pensamiento. Han reducido el número y el significado de las palabras. Donde no hay pensamientos críticos, no hay resistencia, no hay oposición, y no hay pensamientos sin palabras. ¿Cómo se puede construir un pensamiento hipotético deductivo sin la condicional?
cómo pensar en un futuro sin una conjugación, cómo se puede capturar la temporalidad, la sucesión de elementos en el tiempo de pasado a futuro, o su duración, sin un lenguaje que no distingue entre lo que podría haber sido y lo que fue y lo que es. Así que hay que hacer que nuestros hijos hablen, lean y escriban, que practiquen el idioma en sus formas más diversas, no importa qué duro que parezca, y especialmente si es complicado, porque en ese esfuerzo hay libertad, y quienes afirman la necesidad de simplificar la escritura, de deshacerse del lenguaje de sus defectos, de abolir géneros, tiempos, matices, están realmente empobreciendo la mente humana. Todo lo que crea complejidad trae belleza, y no hay libertad si no hay necesidad. Entonces, ahora vamos a dividirnos en unos grupitos para hacer un ejercicio. Vamos a tener unos minutos para eso. Yo creo que ya no tenemos tiempo para preguntas, pero me gustaría que intentáramos hacer estos ejercicios. ¿Está bien? Dame un minutito, querido doctor, voy a ver si tengo habilitada esa opción. Ok, si no, lo que podemos hacer es trabajar aquí mismo. Entonces, sí, creo que sí, por favor. Ok. Vamos a tratar de escribir, cada uno va a intentar escribir en el chat una oración de alguna de estas. Puedes escribir una oración en modo subjuntivo, donde se expresa la actitud subjetiva del hablante respecto al verbo. Por ejemplo, leí un cuento sobre un hombre que se convierte en periódico, y el subjuntivo sería: es imposible que un hombre se convierta en periódico, ¿no? En tiempo imperfecto, el tiempo imperfecto es, aquí falta una A. Esa casa era vieja y tenía muchas imperfecciones, ¿no? Ese día hacía mucho calor. Y ahí está el presente para más o menos darnos una idea de lo que es el imperfecto. Presente perfecto y el otro imperfecto. Una forma compuesta de futuro: cuando llegue a casa mi hermano habrá terminado ya la cena, ¿no? Aquí está un ejemplo, por ejemplo, para cuando lleguemos el concierto habrá terminado. O alguna oración en participio pasado. El participio pasado es cuando es una forma impersonal del verbo y se hace añadiendo el sufijo ado o ido, ¿no? A los verbos. Y entonces, en los casos irregulares es interesante porque no decimos he decidido ni alguien ha morido, ¿no? Pero ustedes entienden la idea. O un modo hipotético deductivo con una condicional, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a vivir a Buenos Aires, entonces viviremos en Argentina. O si no estudias para el examen, seguramente perderás la materia. Todas estas son oraciones sencillas de construir, pero no sabemos de clasificarlas, nombrarlas. O con una conjugación con el futuro. Como María seguro lo aceptará, mañana estudiaré español en su casa. Debido a que estoy enferma, esta semana ustedes lavarán los platos y yo lo sé. A ver, veremos algunas de las. Subjuntivo: Jehová los guiaba de día en una columna de nube. Creo que subjuntivo es cuando expresa la duda u opinión de la persona. Entonces, podrías escribir algo como: Jehová los amaba y por eso los guiaba, por eso les daba sombra con una columna de nube en el día, ¿no? Ese podría ser el subjuntivo. Muchas gracias por escribir. Jehová te bendiga, te guarde. Gracias, Rey Cortés. ¿Alguien más? ¿Una oración? Puede ser condicional futuro, hipotético deductivo. O voz pasiva. Pretérito imperfecto. Ahí está Franz. Si todos hacen la tarea, entonces aprobarán el curso. Muy bien. Yo he puesto una voz pasiva. La tarea fue compartida por el chat. Es probable que Mariana mañana no vaya a la iglesia. Es probable que María mañana no vaya a la iglesia. Sí, porque se enfermó. Gracias. Gracias. Entonces, antes de pasar a mostrarles las tareas para terminar, quisiera saber si alguien tiene una. Ahí está Arturo. Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese sería, ¿qué? Subjuntivo.
Es una oración subjetiva, ¿no? Deseo que seas prosperado. Sí. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta o un comentario antes de pasar a lo que queremos hacer? Muy bien, Diana. Los niños eran considerados un regalo de Dios por los hebreos. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer antes de pasar a las sugerencias de aplicación que tengo para ustedes? Dorcas, sí, yo, bueno, agradecerte porque has hecho una exposición que nos lleva a pensar, a reflexionar mucho y precisamente en esta última parte decías, bueno, yo pensaba en la educación, ¿cierto? Que los niños reciben hoy día, bueno, desde hace muchos años, con el ejemplo del aguacate. En Colombia es el aguacate. Y yo pensaba y yo decía, claro, nos han hecho memorizar y rememorizar que el aguacate, en nuestro caso yo lo conozco como una fruta, entonces es una fruta verde de pepa grande y todos repetimos lo mismo y nos preguntan en el examen qué es el aguacate y uno repite eso, entonces claro, le han quitado, como tú decías, todo ese significado y recuerdo una clase que decíamos con el hermano Franz que Dios mismo es el que da el significado, pero él mismo es el significado, ¿sí? Él está como allí impregnado en todo. Entonces yo decía, no, nos han cortado, esto me impactó mucho este dato que nos diste de que la capacidad de pensamiento y bueno, la inteligencia que ha disminuido, ¿no? Y ya entendemos una parte de por qué esto ha venido sucediendo y entonces nos va a dar luz en el qué debemos hacer. Lo que tú decías, pongamos a nuestros niños a escribir, a hablar, a pensar, a reflexionar. ¿Para qué? Para que cada uno, porque Dios nos habla del principio de individualidad. Entonces no podemos estar todos repitiendo que eso es el aguacate. Cada uno tiene que poderlo definir como tú lo hiciste, hasta que dijiste, para mí es el amor de mi esposo. Entonces, claro, cada uno tiene que poder llegar a ese significado. Y si eso pasa con el aguacate, pues para mí el poder pensar en que lo mismo sucede a ver si lo puedo decir, cuando uso el lenguaje para relacionarme con Dios, pues imagínate cómo todo empieza a verse a través de los lentes de Dios, ¿sí? De cómo Él quiere que lo veamos. Entonces venía eso y solamente quería contarles que cuando compartiste lo de el universo y estas cosas bonitas que nos mostraste en los videos, me acordé de uno que también vi precioso y es un experimento que ponen como en una mesa de vidrio. Creo que son unas partículas, creo que es arena. Ponen la arena y está quieta, ¿no? Y empiezan a poner como las vibraciones, unas vibraciones. ¡Ay! Yo quedé impresionada porque se empiezan a formar unas composiciones así. Son perfectas, incluso las han analizado, las hemos mirado y son simétricas, o sea, se forman figuras con la arena, con solo las vibraciones. Entonces me impactó mucho esto que decías de cómo la palabra de Dios es rúa y chocó con el agua y fue la luz. Entonces fíjate que en la creación también hay esa. Wow, es maravilloso, es bonito. Gracias por lo que nos enseñaste y lo que nos compartiste de todo este proceso que viviste pensando en torno al lenguaje. Que Dios te bendiga. Siento que las materias de ciencias, incluso física y química, son como ideales para despertar asombro y adoración espontánea a los estudiantes. Sin embargo, no siempre había tenido tanto éxito en el tema del lenguaje, ¿no? A pesar de todo lo del verbo. En uno de los documentos, lecturas sugeridas, está un estudio que hizo Franz sobre el verbo de Dios, que es impresionante igual, todo lo que dice de Jesús ahí. Pero sí, realmente pensar que el origen del lenguaje, primero que el lenguaje es una cualidad divina que existía antes de que Dios dijera, hágase la luz, nos da la expresión en inglés es awe, ¿no? Una sensación de adoración, así un sentimiento de asombro y adoración espontánea. Y ojalá que podamos transmitirlos a los chicos. Viviana.
Y después de eso quiero mostrarles unas sugerencias. Sí, pues de verdad que esto lo deja uno cada vez más asombrado. Y recordaba también lo que dicen Romanos, ¿no? Que no hay excusa para nadie porque aún la creación habla, porque aún el sol, la luna, las estrellas, todo habla de un creador supremo, ¿sí? Entonces, esto del lenguaje es tan profundo que realmente es así, viendo solamente el cielo, un amanecer, un anochecer, habla de un creador, nos deja asombrados de que hay alguien superior que habla aún a través de esa creación. Entonces, que no hay excusa para poder, incluso el sonido de los delfines, el sonido de el ver cómo se mueve un gusano o una criatura pequeña, y los niños se asombran de ver cómo es el proceso de una mariposa, ¿no? De cómo el color de las hojas, el tamaño, todo de verdad es asombroso y es lenguaje, inclusive desde el vientre materno, los niños entienden. Entonces, no es una evolución, sino es algo espontáneo, pero que también el Señor coloca en nosotros ese asombro por el lenguaje. Quería aportar eso y pues darte las gracias por esta presentación, de verdad que nos deja, o me dejó muy inquieta aún más por conocer más y por investigar más acerca de. Justamente a eso quiero ir para terminar, porque, o sea, el objetivo es cambiar nuestro cerebro, nuestro concepto, ¿no? Entonces, aquí hay algunas sugerencias que tengo, no quiero llamadas tareas, pero aquí hay unas sugerencias que tengo para ustedes, ¿no? De cómo podemos profundizar un poco estos conceptos que tenemos, estas ideas. Entonces, una sería escribir un párrafo autobiográfico sobre algo que podría haber sido y sobre lo que fue. Por ejemplo, yo pude haber sido maestra de inglés en Rurrenabaque y al final no me dieron el trabajo. Y si hubiera ido, quizás me hubiera casado con mi esposo. Otro párrafo sobre lo que es y lo que podría ser. Por ejemplo, en este momento estoy decidiendo un masterado y podría ser que sea sobre proyectos o sobre investigación, y veremos. Y un tercer párrafo sobre lo que será después, que puedas hacer que algo suceda. Y algo que realmente sucedió porque no pudiste hacer que algo sucediera. Entonces, mi tercer párrafo sería, por ejemplo, cómo serán las cosas después de que logre incorporar más ejercicio en mi diario vivir y qué pasó porque no pude incorporarlo antes, en este caso, ¿no? Ese sería mi ejemplo, ¿no? Y parece como un trabalenguas, pero la idea es que justamente hagamos el esfuerzo de ir hasta más adentro, ¿no? Les pongo ahí el link del artículo sobre las paltas, sobre el sándwich de palta que escribí. Es divertido, se van a reír. Y después de leer eso, grabar un audio con un ejemplo de significado, pero de ustedes, ¿no? Propio. Leer El problema del lenguaje en la teoría de Niklas Luhmann, está cargado entre el PDF, y grabar un video de 1 minuto explicando tu teoría del origen del lenguaje, especialmente la parte del medio. Hay una primera y una segunda parte. En la parte del medio es donde está el tema del origen del lenguaje. Y luego ver este video de Louis Gliolo y orar sobre lo que nazca Dios en tu corazón. No es necesario grabar, yo puse grabar una oración, pero si uno no puede orar después de ver ese video, realmente debe ser muy mala tu conexión a internet, ¿no? Y lo último, escribir un sílabo para la materia del lenguaje. Y yo no entendía un poco la tarea, pero ahora entiendo. Ahora que he aprendido un poco esto, yo estructuraría la materia del lenguaje de manera diferente de la que he visto que se estructura, ¿no? Puedes elegir qué curso quieres, para qué edades y qué materiales usarías. Eso, digamos,
a gusto de cada quien. Esas son las sugerencias que tengo para ustedes para profundizar estos temas. Y, estimado Francis, era todo lo que yo tenía preparado para ahora. No sé si vas a explicar un poco Trello. Bien, sí, vamos a explicar enseguida. De todas formas, vamos a ceder el espacio para las preguntas, comentarios que tengan, por favor. Buenas noches otra vez. Pues muchas gracias, Dorcas. La enseñanza ha sido muy clara, muy profunda, muy linda y práctica, desafiante. Eso es muy bueno porque haciendo es que se aprende. Entonces, sí, eso, y también pues agradecerles otra vez, y desde en una investigación que hice hace un tiempo atrás por un desafío muy parecido, Dorcas, que me hizo también una maestra, yo me puse a estudiar por qué el lenguaje y todo eso, y mi conclusión fue que la razón por la que existe el lenguaje es porque Dios tiene un afán, una premisa de darse a conocer y de conocer su amor, de relacionarse con nosotros. Y luego me di cuenta que no solamente las personas nos queremos relacionar, sino hay animalitos, las plantas reaccionan y, bueno, un mundo de cosas. Un estudio que se complica un poco, pero muy lindo, me recordó eso y me edificó mucho. Muchísimas gracias. Bien, gracias, querido Arturo. Sabemos que vas a hacer toda la tarea. Bien. Ok, si alguien más quiere, por favor, consultar o comentar algo o aportar también, claro que sí, pueden aportar algo que Dorcas haya trabajado, que ustedes han tenido la experiencia, o por ahí podrían complementar, ¿no? También con lo que ustedes han vivido, han estudiado. Bueno, mientras alguien se anima, yo, por ejemplo, voy a compartir justamente lo que tú decías, Dorcas, mencionando a tu amiga. Hace algunos años atrás, bueno, a ver cuántos, no recuerdo, deben ser unos 6 años atrás más o menos, cuando trabajaba para una institución pública, para una universidad. Recuerdo que uno de los directores tenía la intención de cerrar la institución. Era una institución del Estado que forma un personal específicamente para el Estado y decía, vamos a cerrar la institución y la vamos a sacrificar por un lapso de 2 años, ¿no? Y después de 2 años o 5 vamos a tener que, decía, aniquilar una generación o 2, pero la idea es renovarnos, ¿no? Entonces, en este periodo de tiempo hicimos una investigación y algo interesante que encontré es que cada año, hablando de promedios de resultados de los exámenes de admisión, habían 2 puntos de diferencia de cada año, ¿no? O sea, estoy hablando de las personas que ingresaban a la institución, por decirles, el año 90 entraban con 99, 98, y el año 92 o 93 entraban con 96, 95. Y después de un tiempo entraban con 92, 90. Y pasados otros años entraban con 90, 88, ¿no? Entonces, se podía ver que año tras año el nivel, vamos a decirlo así, el nivel académico de performance académico disminuye en 2 puntos. Pero lo interesante era que nosotros teníamos que justificar la labor de la institución en términos educativos. Entonces, medimos las salidas, ¿no? Hemos medido las entradas y hemos empezado a medir las salidas. Algo interesante que hemos encontrado era una correlación que, por decirles, al principio se entraban 98, 96 y se salía 97, 99, ¿no? Pero a medida que iban bajando, las salidas eran correlacionales, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos ayudó a justificar la tarea de la institución porque era evidente que había una tarea institucional, o una labor institucional, pero justamente en términos reales, lo que tu amiga comentaba, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido institucionalmente.
Entonces, eso evitó que se cierre esta institución educativa de orden o de grado superior, ¿no? Y bueno, hemos hecho otras investigaciones también, pero bueno, eso solamente quería aportar con eso, ¿no? Bien, adelante. No sé si alguien quiere comentar algo. Por ahí puedo invitar a Rosana Fábrega de la Argentina, de Multiforma, que acaba de acompañarnos. O podemos ceder el espacio a Gabriela Fábrega, que está teniendo un comentario. Adelante, Gabriela. ¿Por qué no te animas a mencionar? Yo solo lo saludo y también ahí dejo a Gabriela Fábrega, que también somos familia y yo le insistí que estuviese aquí. Ella es docente de Multiforma también y ella es alguien que comparte junto con ustedes la admiración y la belleza de la creación traducida en ciencia. Entonces, bueno, primero gracias por el espacio, gracias por permitirnos invitarnos, por estar y por abrir a que pudiéramos participar. Esperamos que más profes se puedan sumar, esperamos que más de nosotros de Multiforma se fusione con ustedes la organización. Así que, bueno, desde ya darle las gracias y me comprometo a ver toda la grabación y ponerme al día. Muchas gracias. Gracias, Rosana, mucho gusto. Adelante, Gabriela, y después Dorcas, continúa, por favor. Bueno, yo simplemente agradecer, realmente escuchándolos me daba cuenta de cuántas personas realmente, o sea, Dios está llamando a muchos, ¿no? Con este llamado de realmente conocer a Dios a través de la educación. Me he quedado admirada, por momentos lloraba así porque justamente como decía mi tía Rosana, esto de trabajar en la educación, por ejemplo, tuve una experiencia muy reciente con un grupo que me costó trabajarlos muchísimo, pero también yo me encontraba como en una crisis personal, ¿no? En cierta forma como que no estaba del todo en condiciones para dar esa materia, pero aún así lo seguía llevando adelante. Y no me quedé conforme. Yo digo, Señor, si no logramos a través de la ciencia darte a conocer y que en ellos haya un fervor por adorarte, o sea, si estamos conociendo la ciencia a pleno, ¿no? A la luz de la palabra, a la luz de conocer a Dios, entonces no sirve de nada que llenarlos de conocimiento. Entonces, no, realmente admirada, renovada en el espíritu también, con un reto, con un desafío, también como muchos compartieron con mucho temor, ¿no? De seguir preparando y actualizándonos y no dejar de ser sensibles al Espíritu Santo para renovar la ciencia, adaptarnos a cada generación que va entrando, lograr ver en ellos, ¿no? Las necesidades que tienen y alumbrar a través de la ciencia los ojos del entendimiento de que Dios es y es real. Entonces, muchísimas gracias, yo feliz y realmente renovada en el espíritu con este taller. Muchas gracias. Ok, en el grupo se les va a compartir un link para ir a Trello y aquí donde dice tareas están las tareas explicadas, algunas lecturas también que pueden encontrar. El link para la tarea 2 se los va a llevar directo al Facebook, el link para la tarea 4. Y voy a cargar la tarea misma, que creo que no la he puesto aquí. Entonces, pues sí, eso por un lado. Entonces, si podemos terminar, me gustaría terminar con una oración visual. Está muy rico. ¿Te parece bien, Franz? Sí, claro, adelante. ¿Qué quieres decir con la oración visual? Bueno, queremos pedirles que por favor enciendan sus cámaras también para que podamos tomar una foto y bueno, también para que nos sirva para el recuerdo, ¿no? Yo quisiera dar una última palabra, Franz, y es, bueno, invitarlos a todos a las sesiones que vienen. Realmente este es solo el comienzo, pero lo que el Señor tiene para darnos es mucho más. Y a nuestra hermana Gabriela, que acabó de comentarnos su experiencia y todo lo que vino a tu mente y tu corazón, hay algo que yo voy a hablar en la sesión 3, y es cómo de pronto hemos querido conocer la creación de Dios, ¿no? Y las ciencias y sociales y el lenguaje. Nos hemos esforzado por eso, hemos hecho un gran esfuerzo históricamente sin conocer al Creador primero.
y una educación que se esfuerza por conocer el mundo, sus leyes y naturaleza, sin dedicar tiempo al conocimiento del Creador, se queda corto. No llega, no aterriza en la conciencia y en el corazón de los muchachos. Así que tal vez este curso nos sirva para darle un poquito la vuelta a muchas concepciones y cosmovisiones, como nos enseñó Franz, que hemos de pronto adquirido de forma inconsciente, pero que las llevamos a la práctica educativa y bueno, por eso hay algunos resultados que vemos hoy día y sabemos que el Señor está preparando a este ramillete hermoso de maestros para que donde quiera que Él nos lleve, podamos ejercer desde la cosmovisión que Él ha diseñado. Amén. Querido Carlitos, no te olvides de la fotito, por favor. Dorcas, adelante. Explícanos qué querías decir con la oración visual. También teníamos que pedirles que lleguen mañana leyendo. ¿Qué es lo que había que leer? Bueno, sí, Carolina Alba no está en este momento. Carolina va a ser la maestra del día de mañana. Ella ha pedido, por favor, que puedan leer el documento, que es un artículo sobre la colina de los gobernantes. Yo se los voy a pasar enseguida al grupo. Si alguien no está en el grupo, por favor, escríbame o escríbale a Carlos o mándenos un mensajito para que los incluyamos en el grupo. Y en el grupo van a estar los documentos, a lo mismo que va a estar en el Trello. El Trello, que es la plataforma que Dorcas mencionaba, también lo vamos a subir ahí, los documentos, pero por ahí lo más fácil por ahora va a ser en el grupo de WhatsApp, ¿no? Así que tienen que leer, por favor, el artículo. Yo les voy a escribir con las instrucciones, ¿no? Para que lleguen mañana, antes de la sesión, antes de la clase, con el artículo leído. Gracias, Dorcas, por recordarme. Okay. Esto de la oración visual es porque siempre nos dicen, cierren sus ojos para orar, ¿no ve? Entonces esta vez les voy a pedir que no cierren sus ojos, sino por el contrario que vean lo que les voy a compartir, que finalmente encontré, y oraremos. No podemos empezar a comprender, Señor, la profundidad de quién eres y de lo que has dicho, Señor, y cómo todo lo que has hablado afecta nuestro futuro, nuestra identidad y nuestro presente, Señor. Te damos gracias porque así como lo que estamos viendo en este momento, podemos con toda confianza, Señor, con toda confianza, lanzarnos al infinito de tus palabras, a la profundidad del conocimiento de quién eres tú y de lo que tú has hablado, al desafío tan grande, Señor, de despertar en nuestra generación, en nuestros hijos, un asombro y una adoración espontánea por quien tú eres. Podemos lanzarnos porque sabemos que tú nos vas a sostener. Señor, podemos lanzarnos porque aunque parece una misión imposible, Señor, demasiado grande, no es más grande que tú. Señor, y eres tú al final quien nos está llamando, eres tú quien está buscando el corazón de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Eres tú, Señor, desde el principio de la creación, desde el otro lado, Señor, del espacio, quien ha cruzado las galaxias, Señor, para hacerse personal, para venir y decirnos que nos amas, Señor. Así que te damos gracias por eso. Te damos gracias porque podemos confiar en tu amor, Señor, que nos va a sostener, que no nos va a dejar caer en este intento, que no nos va a dejar solos, Señor, sino que vamos a ser sostenidos, como somos sostenidos por tu palabra hasta ahora, vamos a ser sostenidos, vamos a encontrar fuerzas y vamos a encontrar sabiduría para hacer lo que tú nos estás demandando. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien. Bueno, antes de cerrar la sesión de hoy, bueno, cada día vamos a empezar a las 8 en punto. Tratamos de ser siempre puntuales, de empezar a tiempo y de tratar de terminar a tiempo, aunque a veces siempre nos pasamos un poquito. La clase dura de 8 hora boliviana hasta las 10:15, que son 3 periodos académicos. Entonces tenemos como unos 10 minutitos más. Carlos, adelante, por favor. Voy a cederles el espacio para que si tienen alguna consulta, alguna duda acerca del curso,
lo puedan hacer, por favor, para que todos escuchen y podamos aclarar algunas dudas. Adelante, querido Carlos, ¿tienes algún mensaje, por favor? Un pedido en realidad. Quisiera pedirles que todos hagan una breve sonrisita. Saqué la foto hace a un minuto atrás, pero no todos estaban sonriendo. Así que quisiera aprovechar que todos activen su cámara. Una linda sonrisa y a la cuenta de 3. 1, 2, sin respirar. Una más por si acaso. Excelente, qué hermosos están todos. Que el Señor los bendiga. Gracias, Fran, será eso. Gracias, Carlitos, gracias. Entonces, bueno, si tienen alguna duda acerca del curso, por favor, este es el tiempo. Si tienen alguna pregunta para Dorcas, también aprovechando que Dorcas todavía va a estar con nosotros, la característica del curso es que sea un discipulado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ustedes con toda confianza pueden hacer las consultas directas, personales a Dorcas, a Carolina Alba, a Carolina Bonilla. Está también Joana Esquivel, que también hizo el primer curso, la primera versión. Entonces ustedes siéntanse, y también estoy yo, con mucha confianza pueden escribirnos, pueden consultarnos cosas. Seguramente no les vamos a responder de manera rápida, pero la idea es desarrollar hermandad entre nosotros, de apoyarnos y de avanzar juntos, ¿no? Y bueno, sabemos que nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte. En la imperfección que tenemos, aún así Dios se glorifica, pero es el Espíritu Santo el que va a continuar la obra. Querida Gabriela, y a todos los que están acá, es el Espíritu Santo. Sabemos y estamos seguros que el Espíritu Santo va a continuar ministrándolos hoy en la noche, mañana en el día. Y es muy importante que hagan sus tareas, las tareas que les asignan sus maestras, y algunas que yo también ya les he puesto en la hoja de ruta, que estamos seguros que van a ir bendiciendo sus vidas. Así que, por favor, si tienen consultas acerca del curso, o si tienen alguna consulta para Dorcas, por favor, este es el tiempo. Así que levanten la manito y les cedemos el micrófono. Ok, yo voy a preguntar, ¿cuáles son los días de clases o de reuniones o de sesiones? Tenemos 5 días, ¿verdad? Hoy fue la primera, que estuvo Dorcas, con el tema el lenguaje creador. Y creo que ella de manera explícita les ha declarado claro que podemos entender el lenguaje desde una cosmovisión bíblica. Y como terminaba ella, eso nos va a obligar a repensar inclusive en el currículo, en el sílabus que les decía Dorcas. ¿Por qué? Porque nuestros sílabus, nuestros currículums son humanistas, hoy en día son animistas, y lastimosamente, inclusive nosotros los maestros nos hemos convertido en agentes de cambio, pero a favor del humanismo o a favor de otras ideologías, ¿no? Entonces creo que Dios, como decía alguna de las hermanas, está levantando líderes en este tiempo, y se entiende que son los maestros. Este es un tiempo especial para los maestros. Entiéndase maestro como padre, maestro como directivo, o sea, cualquier hermano, hermana, hijo de Dios, y aún aquellos que no conocen a Cristo, como decía Gabriela, van a conocer a través de este campo que es la enseñanza, del aprendizaje, de la educación, van a conocer a Cristo. Y nosotros debemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Bien, no quiero emocionarme, así que, bien, vamos a tener 5 días. El día de hoy fue el primero. Mañana, martes, vamos a estar en la segunda sesión. El día miércoles no tenemos clases, tienen libre, pueden hacer sus tareas, no pueden, deben hacer sus tareas. Los miércoles tenemos la serie Valores en Inspiras, y también están invitados, o ustedes pueden invitar a otras personas, no tiene ningún costo. El día miércoles vamos a estar con otra invitada que es Dorcas Antesana, quien va a hablar acerca del valor de la sexualidad sana. Empezamos de la misma forma a las 8 y es simplemente una conferencia, y al final pueden hacer preguntas, ¿no? El día jueves volvemos a las sesiones. Tenemos la sesión número 3,
y Carolina Bonilla, que está acá presente, va a estar a cargo de la sesión número 3. El día viernes hacemos la sesión número 4, yo voy a estar a cargo de la sesión 4 y el día lunes prácticamente hacemos el cierre con la sesión número 5, de la cual yo también voy a estar a cargo, que es el fin educativo, ¿no? Eso. Entonces, si tienen alguna preguntita, por favor, adelante, este es el tiempo. Así que, por favor, en confianza, en hermandad, estamos en familia, pueden hacer sus preguntitas. Adelante. Solo quiero mostrar, Franz, que están, ¿no? Este documento están las 5 tareas y ahí es un documento de Word, ahí también están los links, ¿no? Aquí está el PDF para la tarea 4, aquí hay otro para cosas también, entonces están ahí. Y más abajo está dice video para la tarea 4, links para la tarea 2, e incluso algunos artículos que son parte de lo que se ha expuesto hoy día, ¿no? Bien, gracias, Dorcas. Entonces, también terminando la sesión, les vamos a pasar el link de Trello. Van a tener que enviarnos su correíto para que los podamos incluir y ustedes puedan entrar a la plataforma de Trello, que van a tener de manera más visual organizado, ¿no? Porque en el grupo de WhatsApp se va a pasar uno sobre otro, pero en Trello van a tener una mejor organización visual. Así que hagan las tareitas, queridos hermanos, ahí van a encontrarse con el Señor, ¿no? Bueno, entonces voy a orar. Padre, te agradecemos por este día, gracias por estos hermanos, estos líderes que tú estás levantando, que te place a ti que puedan formarse, no voy a decir reformarse, pero continuar en la formación delante de ti para aproximarnos a ser como tú. Un poquito más, Señor, te agradecemos y te pedimos que seas tú ministrándonos todos estos días. Queremos conocerte más, queremos recibir de ti, queremos ser ministrados por ti. No solo en lo teórico, Señor, sino en lo práctico. Queremos vivir tu vida, Señor, porque entendemos que este es el tiempo en el que estamos viviendo. Esa es tu estrategia de hoy, Señor. Que la vida tuya salga a través de nosotros. Te agradecemos por todos nuestros hermanos de la Argentina, de Colombia, de Bolivia. Sabemos que va a estar gente de México y te agradecemos por ellos. Gracias por la vida de Dorcas. Y bueno, añade, Señor, añade tú a su campaña, a su tienda. Y también te presentamos la vida de las 2 Carolinas, la vida de Joana, la vida de Carlos y el Ministerio Inspiras. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y esperamos seguir caminando contigo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, queridas hermanas y hermanos, que Dios los bendiga. Y bueno, pues gracias por empezar a caminar, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.